2 de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Mi nombre es Angie Cantillo y como siempre es un placer poder acompañarlos una vez más aquí, tanto en Extra TV como en los 92.3 FM de Extra Radio y por supuesto que también a todos los que siguen nuestra señal digital por medio de diarioextra.com. Bienvenidos a este programa. Hoy, como siempre, tratamos de que sea un tema del cual aprendamos todos muchísimo y quiero iniciar el programa hoy con esta frase o con esta cifra más bien. 1.800 personas han sido diagnosticadas, contagiadas con enfermedades de transmisión sexual en nuestro país. Esas 1.800 personas, esos 1.800 diagnósticos se dieron en tan solo los primeros 5 meses de este 2025 para que usted tenga una idea de cómo nos está afectando, cómo están afectando estos padecimientos a los costarricenses. Y tal vez usted dirá, bueno, a mí eso nunca me va a pasar, tal vez porque yo ya tengo una relación establecida, una relación sentimental con solo una pareja, tampoco me puede ocurrir. Bueno, hay muchos mitos alrededor y precisamente hoy queremos desbloquear algunas verdades y otros mitos sobre el tema y que todos aprendamos sobre, al mismo tiempo, educación sexual, que es un tema que muchas veces la gente, por vergüenza, por tabú, por muchas cosas más, no habla en los hogares. Y para conversar del tema me acompaña doña Marcela Monge, quien es ginecóloga y que le doy la bienvenida. Doña Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, es un placer estar el día de hoy aquí. Doña Marcela, 1.800 contagios suena un montón en apenas 5 meses del año. Nos estamos ya descuidando como sociedad de las enfermedades de transmisión sexual, tal vez por una cultura en la que nos ayudaron o nos educaron a prevenir un embarazo en nuestras relaciones sexuales, pero no una enfermedad. Claro, es que sí es importante saber que tal vez nosotros tenemos como sociedad un énfasis más en la parte de el embarazo en adolescentes y a veces por los tabúes, por las restricciones familiares, porque inclusive a los chicos les da pena, no hablamos de transmisión sexual. Lo otro también que es importante es los derechos, porque siempre nos han dicho tu derecho a la sexualidad, que, ¿verdad? Que se están bombardeando a nivel internacional, que usted puede escoger cuál es su pareja, que usted tiene derecho a tener varias parejas, las parejas abiertas, que eso es un cambio que está afectando directamente eso, cómo vemos la sexualidad ahora, ¿verdad? Porque ahora no es solo como que tengo mi novio, hay un montón de definiciones, un poliamor, varias parejas, una pareja abierta, y eso está afectando de forma en la parte sexual con las enfermedades. Que tal vez el tema de cómo vivimos nuestra sexualidad, si usted es una persona que tal vez no quiera tener un vínculo sentimental, ¿verdad? Una pareja estable y demás y que quiere ser una persona sexualmente abierta, no está mal, cada quien decide cómo vivirlo, el tema es el cómo lo hace, el cómo se cuida, porque no se trata de que solo yo me cuido, es que sino también yo no sé con quién viene de estar la otra persona, que eso es otro tema. Eso es un tema importante y ahí voy a tocar algo que yo les digo. Esto imagínese que yo tengo una relación, exacto, usted le pone el nombre, es una pareja o una relación que hoy conocí, etcétera, del mismo sexo o de diferente sexo, porque ese es otro mito, que creen que digamos si no tienen penetración no están expuestos sexual, y los fomites, los juegos sexuales también afectan la parte y pueden transmitir. Entonces hay muchas chicas o chicos que dicen, bueno, tal vez no estoy teniendo penetración directamente, entonces no me preocupo. Y no necesariamente. Pero cuando yo tengo una relación sexual por primera vez con una persona al frente mío, vamos a intercambiar y es como si yo tuviera relaciones con todas las que están detrás mío y con todas las que están de la pareja. Eso es en la primera. Entonces ahí vamos a intercambiar. Entonces digamos que yo voy a tener relaciones con X y X ha tenido 10 parejas sexuales y yo he estado con 10 parejas sexuales. Entonces en las primeras relaciones sexuales, la primera es
X va a estar con mis 10 parejas y yo voy a estar con las 10 parejas de X. Y hay mucho virus y hay muchas cosas que no han tenido síntomas. Otra cosa importante, Costa Rica es muy pequeño. Entonces los virus se van a concentrar más, porque si usted se pone a buscar, ¿verdad? Y usted y yo empezamos a hablar, buscamos que el novio de algún novio, tenemos alguna coincidencia. Eso hace que si hay algún chico o alguna pareja que tiene algún tipo de enfermedad, vaya a tener una dispersión mayor. Y eso se les olvida y a veces dicen, bueno, puede ser que yo solo he tenido 2 parejas sexuales, ¿verdad? Porque siempre hasta cierto punto uno dice, bueno, es que yo sé lo que yo hago, yo me ando cuidando y yo la verdad es que solo he tenido 2 parejas sexuales. Pero le preguntamos a X y a lo mejor X no va a decir que ha tenido 10. ¿Verdad? Porque entonces a lo mejor yo no voy a querer tener relaciones con X porque me va a decir que he tenido 10 o 15 o 20 y a lo mejor X dice 2 igual y no es cierto. Y no es algo que nosotros podemos como confirmar y ahí es donde tenemos que tomar la responsabilidad de lo que yo voy a hacer. No puedo confiar, ¿verdad? O delegar, para no decir confiar, porque confiar representa un poquito más feo, delegar la responsabilidad de mi salud con la persona que tengo al frente. Máximo si es una persona que ni conozco. Exactamente, porque ahora la verdad es que tenemos más relaciones abiertas y como digamos, en el sentido de que ya ahora no es como que solo tenga mi novio. Es más, ya ahora ni sé cómo se dicen, ¿verdad? Eso, los adolescentes dicen, no tienen nombre, el casi algo, o no somos pareja, o solo somos Marcela y X, ¿verdad? No nos etiqueten con nombres específicos, pero todas esas relaciones, parejas, están teniendo una actividad sexual muy rápido, muy rápido, por parte del derecho mío que yo tengo a escoger y a que no me limite mi sexualidad. Hay cosas interesantes en los datos que recientemente arrojó el Ministerio de Salud con respecto a los contagios de enfermedades de transmisión sexual en nuestro país. Y un tema interesante son los grupos etarios en los que se dividen las enfermedades. Un grupo entre adolescentes, entre los 14 y 16 años, y es el primero que voy a abordar, por lo siguiente. Hay un asunto con los padres y madres de familia que dicen, no, es que a mi chiquito no le hable de sexualidad en el colegio o en la escuela, porque es muy inocente todavía o porque tal vez no es la edad apropiada para hablarlo. Hablemos de la edad promedio en la que están iniciando la vida sexual nuestros jóvenes. En Costa Rica, lo busqué, o sea, lo revisé también, están en 15 años, en promedio 15.7, 15.8. De los últimos datos, que no son tan recientes, el último estudio son como de 5 años, yo podría decir que ahora están un poquito más bajo, 14 años y medio. En promedio, pero yo tengo pacientes que han tenido relaciones a los 13 años. A los 12 años es muy extremo, inclusive en la escuela. Sí tenemos detrás como un miedo de llegar y decir, si yo hablo de sexualidad con mi hija de 12 o 13 años, le estoy dando el permiso, le estoy dando la bendición y le estoy diciendo, sí, puedes tener relaciones. El otro dato es que hay otra escala que si usted tiene novio, ¿verdad?, pareja o amigo, más o menos a los 6 meses de esa relación en lo que son adolescentes, ¿verdad? Obviamente en los grupos etarios a veces en la primera cita es más fácil, pero en los adolescentes si es un novio así como el tiempo de antes, más o menos 6 meses van a tener relaciones. Los padres tienen miedo. Y todavía, o sea, ahí llegan y me dicen, pero no le hable de eso. O, por ejemplo, tienen que utilizar anticonceptivas por un problema hormonal. Ay, pero es que si le doy anticonceptivas, es que eso es darle permiso. Y si yo pudiera decirles que van a tener relaciones sin permiso de la mamá, que no le vamos a decir, porque probablemente ni la mamá llegó a decirle, muy pocas relaciones, ahora está un poquito más abierta a llegar a decir, mami, yo tuve relaciones sexuales hoy, pero la mayoría no lo dicen. Y los papás tienen miedo. Entonces, vea la última pareja que fue interesante, me lo lleva la amiga, como la mamá de la amiguita, porque la mamá no puede saber que tiene relaciones, pero la muchacha le salió algo. Y bueno, ya la reviso y todo, y le pregunto, ¿y cómo se protege? Dice, es que
como no saben que tenemos relaciones, entonces no nos protegemos con coito interrumpido. Y antes la mamá le daba los condones a mi novio, pero ya no se los volvió a dar y no tenemos plata. No tenemos plata para comprar, no tenemos dinero para comprar los condones. Y entonces vea que el énfasis es, sí sabe que no quiere quedar embarazada, y hace coito interrumpido, el cual es un método muy malo, más en adolescentes, porque la lubricación puede tenerse espermatozoides y quedar embarazada igual. Y transmisión sexual, no lo pienso, no lo pensó. Sí, ni siquiera está en el mapa. Ni siquiera está en el mapa, o sea, es esa pareja y no eran tan chiquitos, eran de 17. Ahora imagínense uno de 14, 15 años que desgraciadamente cuesta mucho con las redes, con la internet, filtrar que ellos no tengan acceso a la pornografía. Aunque usted ponga todos los controles y esté muy encima, a veces uno mismo busca un tema y le sale una pornografía. Entonces ellos no están teniendo como la madurez de saber, pero igual son chicos que tienen el deseo, que tienen las hormonas activas y que ellos tienen más libertad de ver con los derechos de que yo puedo escoger y todo, entonces sí nos están protegiendo. Doctora, es un hecho que va a llegar a suceder, ¿verdad? A muchos padres de familia les cuesta entender esa parte de que van a llegar a suceder, ellos quieran o no, estén vigilándonos o no, porque son adolescentes, siempre se las van a ingeniar. El tema aquí que marca la diferencia es si lo hacen con la información necesaria para que por lo menos se protejan no solamente de un embarazo, como usted lo decía, sino de una enfermedad que puede acompañarlos por el resto de sus vidas, porque es un tema, ¿verdad?, que tal vez mucha gente no dimensiona, no es solamente, ay, me contagié ya, no, es que dependiendo del contagio, que ya es otro tema que ahorita vamos a ir abordando enfermedad por enfermedad, pueden haber consecuencias aún más graves que es el simple contagio. Y como papás, creo que nos hemos enfocado también en decir no embarazo, y eso le insistimos a las adolescentes y no les decimos, bueno, usted va a tener un dispositivo, usted va a tomar anticonceptivos, pero lo único que usted tiene que saber es usar condón. El condón debiera quitárselo solo el preservativo para un embarazo, inclusive aunque usted esté con una relación estable, porque no sabemos, inclusive la persona no sabe si a lo mejor está contagiada. Y no, los chicos en lo que son adolescentes no tienen en el radar. Yo cuando les doy la educación, yo les digo, bueno, yo sé que quiere estudiar, ¿verdad? Es importante que se planifique las relaciones sexuales, nos gustaría que las posponga, no porque usted no tiene derecho, no porque usted no siente el deseo, ¿verdad? Porque ya, como le digo, ellos están como, es mi derecho, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene, al igual que usted tiene un derecho y quiere hacerlo, tiene esta lista de responsabilidades. Usted sabe que si puede tener una enfermedad y no pueda quedar embarazada el día de mañana, que dé infertilidad, o que su hijo salga enfermo, o que salga esto, y ay no lo habíamos planeado, porque no es tan abierto. Y mucho de la educación sexual, que ahí podemos verlo, es más como los órganos femeninos, los órganos masculinos, un poco más científico, porque no es una sociedad que se pueda hablar abiertamente, de llegar y decir en el colegio, bueno, es que si ustedes están teniendo relaciones sexuales, se pueden contagiar de esto y esto. Van a haber un montón de padres que van a hacer un poquito de escándalo, ¿verdad? Llegar a decir que estamos promoviendo las relaciones sexuales. Y los adolescentes van a tenerlas, y la mayoría las tienen no planificados. O sea, si me cuentan historias como que la mamá estaba cocinando y la estuvieron en el baño, o estaban dormidos viendo tele y la mamá fue al supermercado 10 minutos. Esas son como las historias que ellos cuentan. Y más bien, es entre más prohibido, ¿verdad? Y es un equilibrio, porque tampoco podemos llegar a decirlo. Es súper permisivo. Sí, porque entonces ellos les cuesta los límites. De hecho, doctora, usted abordaba el tema de la educación sexual en nuestros centros educativos. Yo creo que usted recuerda perfectamente, y creo que con esa frase, a mis hijos los educo yo, todos nos remontamos precisamente al tema de discusión país que hubo en aquel momento de las guías de sexualidad.
¿Cuál es la realidad de la educación sexual ahorita en nuestro país? Y si realmente es suficiente lo que les estamos enseñando, dando de por sentado que en la casa es un tema que no se habla porque, ¿verdad? Hay tabú al respecto y con mi hijo yo nunca voy a hablar de sexualidad, que lo aprendan en la escuela. ¿Realmente la educación sexual que tenemos en nuestros centros educativos aborda y cubre todos estos temas? ¿O es centralizada en un no lo haga? Estamos quedándonos cortos. Estamos quedándonos cortos exactamente por eso. Porque hay papás que son más permisivos y papás que son un poquito, tienen una estructura tal vez religiosa o tienen otras convicciones. ¿Saben dónde están aprendiendo los adolescentes actualmente la sexualidad? En pornografía, en las redes, porque tienen acceso. Y ahí con los compañeritos no abordan temas más como fisiológicos, como los genitales femeninos, los masculinos, que no, digamos, hayan tocamientos, ¿verdad?, de personas como para prevención de lo que es el abuso sexual. Pero cuesta mucho que haya una charla abierta y decirles, mire, si usted tiene relaciones, aunque si usted está con pastillas, si usted está con eso, puede contagiarse de esto, esto y esto. O si usted está con el coito interrumpido, usted sabe que en la lubricación va a tener, igual que sale el semen, va a tener un montón de enfermedades que pueden. O, por ejemplo, no decimos abiertamente si usted no está utilizando una penetración porque quedó embarazada, pero estoy utilizando, por ejemplo, sexo oral. Porque eso los chicos lo saben y muchas veces dicen, o peor, dicen, una paciente llegó un día y me dijo, y luego yo, ¿con qué planifica? Me dice, no, doctora, no tengo relaciones, sí tengo, pero como que no tengo. Y entonces yo le digo, ¿y cómo es eso? Entonces me dice, no, tengo relaciones anales, y así no quedo embarazada. Entonces es algo de una chica de 15 años. Wow. Y usted dice, tiene toda la patología, igual se va a contagiar igual. Sí, tal vez el embarazo, al final de cuentas, uno de los menos males en el sentido de que vamos a cambiar mi vida, no están preparadas y todo, pero no voy a morir en general, ¿verdad?, de un embarazo. Pero yo puedo tener unas enfermedades que me pueden desencadenar un montón de cosas. Igual, y usted dice, ¿dónde están? O esta misma pareja que dicen, no, doctor, es que no tenemos dinero. No tenemos dinero para comprar, que a nivel institucional sí se le están dando a adolescentes porque hay unas guías sobre planificación y ellos podrían acceder a pedir los preservativos a nivel de la caja. Claro, pero la misma vergüenza, precisamente porque si en la casa no se habla el tema por vergüenza, ¿con qué cara voy a ir yo a pedir a la caja un par de preservativos? Porque también voy a sentir esa timidez y ese compromiso de son caros, son caros. O sea, usted va al supermercado y no es como que usted diga que me compré una Coca-Cola. No, o sea, el adolescente tiene que sacar dinero para comprarse su preservativo. Y es ahí donde entonces no tenemos dinero, no usamos el preservativo, no voy a ir a la caja a comprarlo, ¿verdad? Pero estamos teniendo relaciones y ahí están viniéndose todas esas enfermedades, porque no lo tenemos en el mapa. Ahora, doctora, el otro grupo etario que yo le hablaba, que los datos del Ministerio de Salud los divide como en dos principales grupos, son los adultos de 64 años incluso. Y aquí la pregunta es si este grupo que uno creería ya tiene más, entre comillas, experiencia o madurez, se ven altamente contagiados precisamente por un tema de crianza también. Exacto. Que ahí es otro chip. Exacto, otro chip. ¿Cuál es el chip? Que si me pongo un preservativo va a disminuir mi función sexual, porque probablemente ya van a tener algún tipo de disfunción. Es normal, la testosterona disminuye. Entonces, muchos de los pacientes de 60 en adelante dicen, no, yo con preservativo no lo logro, porque no tengo una erección, porque la erección me dura menos, o a mí eso no me gusta, porque fueron por educación, ¿verdad? Ya teniendo el dinero y teniendo accesibilidad, no lo hacen por una creencia que me va a disminuir mi erección, me va a disminuir mi desempeño, o simple y sencillamente yo soy un hombre y como soy hombre no utilizo eso, ¿verdad?
Y de machismo incluso. Exactamente, sí, de machismo, ¿verdad? Y también que están teniendo con pacientes que son señoras, que obviamente no vamos a comparar una generación de una señora de 60 años, que aunque hemos ido cambiando, o de 70 años, va a tener todavía un poquito más de sumisión. Siempre seguimos siendo una sociedad machista, desgraciadamente, ¿verdad? Siempre la tratamos de evitar y todo, pero seguimos siendo una sociedad machista. Entonces esa paciente o esa señora va a llegar a decirle sí, sí. O inclusive hay muchas pacientes que yo tengo que han sido contagiadas, por ejemplo, por el cáncer de cervix. Solo han tenido una pareja en toda su vida, pero saben abiertamente que su expareja, su esposo, porque ahí sí son más esposos, tiene relaciones con todas o paga para tener relaciones. Y ellas, si son las mujeres las que se están contagiando de papiloma y de cáncer de cervix, amas de casa que saben abiertamente que su esposo les está con otras parejas, pero económicamente ellas no pueden o son sumisas. De esos tenemos un montón en ese grupo etario. Ahora, doctora, existe, y se lo pregunto porque usted atiende casos todos los días, el tema de que se dejan avanzar las enfermedades en este grupo etario por un tema también de vergüenza, de que si le digo a mi pareja que es que estoy contagiada, es porque automáticamente ya le fui infiel, que era también otro de los casos que hablábamos antes del programa, ¿verdad? No lo hablo porque si le digo a mi pareja, estoy contagiada de una enfermedad de transmisión sexual, automáticamente le fui infiel, sabiendo que yo no tengo vela en el entierro, como dicen, ¿verdad? Que tengo solo una pareja sexual y que más bien es mi esposo, posiblemente que me lo haya contagiado. Sí, y cuando sale el papiloma, que ahora hablábamos que 80%, tienes que tener la vacuna, que tenemos 4 o 5 años de haberla puesto a los 12 años, o que usted sea virgen con otra persona virgen y se mantengan así, pero con solo una pareja sexual que yo haya tenido una, ¿verdad? Ya aumenta el riesgo porque no sabemos las otras parejas. Y yo le digo a las señoras amas de casa, mire, le salió el Papa Nicolau alterado. No le diga a mi esposo, ya le hago una biopsia, le hago una alteración y le sale el papiloma. Y muchas me dicen, no les voy a decir, ¿por qué? Porque van a tener agresión psicológica, van a tener violencia, porque va a llegar a decir, usted fue la que quién sabe con quién tuvo relaciones, qué fue lo que pasó, y no les dicen. Y a veces, inclusive, no nos vayamos de 60, de 30 a 40, salen con el papiloma. Ay, y le tengo que decir a mi pareja, y fui yo. Y yo le dije, pero usted tuvo relaciones con él y él tenía relaciones con otra pareja. ¿Cómo sabemos en ese momento, a menos que usted se haya tamizado, y el tamizaje no es del 100% de los virus, que fue él? ¿Verdad? Si en la primera relación nos intercambiamos toda la información, todos los virus, las bacterias, toda la información. No. Entonces dicen, bueno, ¿verdad? Y estoy hablando de 30, 40, que no le voy a llegar a decir a mi pareja. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, estoy enferma, seguramente va a dudar de mí, ¿verdad? Yo le dije, pero pasó algo, ¿verdad? Porque hay algunas que también dicen, no, doctora, yo tuve una relación por aparte, ¿verdad? O cambié de pareja sexual, pero todavía hay mucho tabú al respecto. Hablemos, doctora, de las enfermedades como tal. Datos del Ministerio de Salud de este año, de los primeros 5 meses de este año, colocan a la sífilis como la enfermedad de transmisión sexual más común en nuestro país, con 905 casos durante este año. ¿Qué es lo que puede hacer que sea la sífilis la enfermedad más propensa, al menos en nuestra población? La sífilis se llama la enfermedad como más simuladora, no tiene como un síntoma. Imagínense que yo tuve una relación sexual y hoy estuve en contacto con el treponema, que es la bacteria. A los 21 días desarrollo una ulcerita en la boca, que le llamamos un fuego. Eso es una afta. Esa puede ser la lesión de sífilis. Wow. Y yo dije, tengo calor en el estómago, me cayó mal algo, estoy estresada, se me bajaron las defensas, ¿verdad? Porque la lesión, el chancro, que es la principal, la mayoría es un chancro, es una afta, es como una ulcerita. O tengo una ulcerita que a veces llego y diga, mira, me depilé, me rasuré, y seguramente fue un pelito encarnado, porque no va a dar grandes síntomas, la paciente no se va a sentir mal. O sea, a los 21 días vas a tener una lesión ulcerosa, que si tuviste sexo oral puede ser, como le digo, un afta,
tan simple como dentro de la boca, ¿verdad? La llaguita blanca o una llaguita a nivel de la parte genital. Entonces no damos tratamiento, no consultamos, porque la sífilis no me va a dar un flujo tal vez como una galnerela o como una gonorrea, que es algo que yo voy a consultar porque realmente el flujo es muy fétido, ¿verdad? O las verrugas de los condilomas, que es una lesión que yo me veo, ¿verdad? Y de un momento a otro digo, yo no tengo estas lesiones que yo antes tenía. Y ya, tuve una sífilis primaria, pasó solo eso y ahí quedó latente, sin ningún otro síntoma. Y eso es el problema que da posterior a que vayamos teniendo más casos con esa enfermedad, porque no es florido. En este caso, la persona que tiene un síntoma primario, que un fuego en la boca o las lesiones que usted nos mencionaba, desaparece y claramente la persona ya no va a ir a consultar porque ya no tiene nada. No. Pero a nivel interno queda todavía la latente. Sí, claro, porque eso hay que darle tratamiento, hay que darle penicilina, y esa sífilis primaria te va a quedar, inclusive puede hacerse por años, y ahí es cuando después hacemos más sífilis secundaria hasta terciaria, que la terciaria puede ser años y pueden tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Y es muy silente, es muy calladito, no te vas a sentir muy mal, vas a sentirte tal vez con esa llaguita, ¿verdad? A nivel de los genitales y un nódulo. Nada más, entonces usted no le dio importancia. Seguramente fue un pelillo encarnado o de verdad que tengo un afta. Claro, usted tiene que saber con el antecedente de que tuviste, y ahí es donde tenés que unir con la historia clínica una relación sexual que no me cuidé. Ahora, el tema de que sea tan silencioso, ¿verdad? Y que yo, si no soy una persona que regularmente me haga exámenes para detectar ese tipo de enfermedades, podrán pasar años y está ahí. Es eso lo que hace también que sea tan propenso el tema de los contagios verticales, además de que empezamos por explicar de qué es un contagio vertical. El vertical es cuando el treponema pasa por la placenta al bebé. Por norma le hacemos en el primer trimestre, apenas la paciente llega embarazada, se le hace la prueba que es en sangre, que se llama VDRL. Eso es una prueba en sangre. Ahí es pacientes que sí, nunca tuvieron síntomas, no se dieron cuenta, pero ese contagio vertical son pacientes que no están yendo a control prenatal. Entonces, ¿hay posibilidad de tratarlo desde ¿sí? el embarazo? Claro, sí. Porque la penicilina sí se puede colocar en el embarazo. Entonces, si yo tengo a esa paciente con el VDRL positivo, yo le hago otro examen de sangre para ver si fue que tuvo, porque es un examen de sangre, a veces queda con una cicatriz a nivel inmunológica o está activo, con otro examen que se llama FTA y otro examen que se llama medición de anticuerpos. Entonces ya no solo me sabe la prueba positivo o negativo, sino una que utilizamos diluciones, entonces dice 1, 2.20, 1, 2.28, que es cuánto se está reproduciendo el treponema, y ahí yo puedo darles tratamiento a nivel del embarazo y que ese bebé no salga con una enfermedad activa, que dependiendo del periodo embrionario puede tener alteraciones, cegueras, cosas que sí pueden ser bastante teratogénicas. Lo que me impresiona, doctora, la explicación que usted nos está dando es cómo, porque por ejemplo durante este año se han diagnosticado 41 bebés con esta enfermedad, con sífilis. Son entonces 41 mamás que no tuvieron control alguno durante el embarazo. Que no tuvieron control alguno durante el embarazo, porque por norma se les hace a todos. Y inclusive, por ejemplo, cuando se les repite al inicio del embarazo y al final del embarazo, porque el neonatólogo tiene que tener a ver o sea, por norma, si ella se va a atender en un hospital, ella va a tener el examen a nivel institucional para sífilis. Probablemente son pacientes que no tienen control y ya llegan solo. Tenemos zonas indígenas, hay un montón de zonas indígenas, inmigrantes también que no van a controles prenatales y solo se aparecen en el hospital a tener el bebé a nivel nacional. Y nos damos cuenta porque les hacemos los exámenes, pero esta paciente ya todo el embarazo tuvo, entonces ya ese bebé ya va a tener, ajá, exactamente, porque entre más temprano yo le doy tratamiento, menos efectos secundarios y menos afectación a nivel del bebé. ¿Y si el bebé nace con la enfermedad? ¿Cuál es el procedimiento? Depende de en qué etapa embrionaria tuvo la enfermedad o si fue activo
Por ejemplo, si la paciente está embarazada y tuvo una relación y se enfermó por primera vez, apenas tenía 2 meses de embarazo, ese bebé va a estar más afectado que si la paciente estaba con sífilis de previo, porque ya estaba menos aguda. Entonces, hay desde malformaciones sorderas, cegueras, ¿verdad?, que son muy fuertes, hasta otra que nada más tiene una erupción a nivel de la mano, pero sí puede tener alteración de aumento de hígado, aumento de vaso, pero va a depender de en qué momento del periodo embrionario, en qué momento del embarazo la paciente se enfermó, ¿verdad? Y si fue una primoinfección, o sea, si fue la primera vez, o ella más bien estaba infectada y estaba, digamos, un poquito más estable, más silente, ¿verdad? Pero sí, son pacientes que hay muchas a nivel, todavía tenemos muchas pacientes de migrantes, tenemos pacientes de las zonas indígenas que no van a control prenatal, solo llegan. Uno de los cantones que tienen de sífilis vertical es Turrialba. Y Turrialba tiene mucho de las partes indígenas que llegan a tener los bebés y solo llegan a tenerlos, no tienen ningún tipo de control prenatal. Doctora, otra de las enfermedades que me gustaría abordar y ya tenemos que ir como hablando puntualmente cada una porque tenemos ya, se nos ha pasado media hora el programa así de rápido, queremos Rapidísimo. abordar todo como lo más detalladamente posible por un tema también de educar, tanto Exacto. quienes nos escuchan y nos ven por medio de Extra TV. Herpes es otra de las enfermedades también más comunes de transmisión sexual en nuestro país y esta especialmente marca un incremento durante este año. El año pasado habían 155 casos en los primeros 5 meses del 2024. Este año ya llevamos 286 casos, solamente esos 5 meses, con un incremento de contagio, sobre todo en mujeres, que me llama bastante la atención. Sí, el herpes, hay 2 tipos de herpes, el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. El tipo 1 es los clásicos lesiones de los labios, el fuego. El herpes tipo 2 es el de transmisión sexual y es a nivel genital. Ese sí no va a tener lesiones a nivel orales. La paciente, yo le puedo medir exámenes de sangre con unos que se llama IgM e IgG, y la lesión tiene que ser, la paciente va a contagiar el hombre o la mujer cuando tenga una llaguita, pero esa va a ser más chiquitita, pero solo puede ser una. Los síntomas son difíciles y es ahí donde la población tiene que estarse viendo. Si usted tiene un ardor a nivel, o sea, en los genitales no tiene por qué haber llaguitas ni ulceritas. Si usted cree que a lo mejor eso lo confunden con un vellito encarnado o que se depiló y se quemó, mejor consulte. Si usted tuvo una relación sexual o ha tenido relaciones sexuales sin condón. Y ahí es complicado porque, por ejemplo, si la llaguita está en el monte o en los testículos, el condón no me lo va a proteger. El hombre se pone el condón, tengo relaciones, él va a tener la lesión que es cuando parecía la varicela, que es contagia donde está la agüita, donde está la ulcerita, activa no seca, lo tiene en el monte, en el pubis, tienen relaciones y a la paciente se le contagia y utilizó condón. Entonces ahí es más difícil, porque sí tenemos que ser más minuciosos, estar pidiendo exámenes de sangre, sí, ¿verdad? Que no es lo común. Este tema también lo quería abordar ahorita más tarde. Mucha población sí lo hace, pero no es lo común que digas, que ve, yo hoy me infesté, o sea, hoy fui a una fiesta, yo no pensaba tener relaciones, de un momento a otro tomé o me gustó, la situación se dio y terminé teniendo relaciones sin ningún tipo de planificación, entonces no pedí exámenes, no usé condón. Muchos casos son así. Y entonces el herpes, una vez que usted se contagió, él se va a quedar dormido con usted de por vida. Es parecido, los virus, digamos, las bacterias como la sífilis tiene tratamiento y le puede quedar una cicatriz inmunológica, pero no puede quedar secuela. Me dio en la primera infección, en la primera infección le puse la penicilina y esa paciente pues obviamente su VDR les iba a quedar positivo por una cicatriz inmunológica, pero no quedó con ninguna secuela. El virus del herpes y los virus no se mueren. El virus del papiloma no se muere, el virus del herpes zóster no se muere, el virus de citomegalovirus no se mueren. Los virus lo que hacen es dormirse a nivel del sistema inmunológico, como que el sistema inmunológico lo agarra como con una cárcel, les digo yo.
Pero si ese sistema inmunológico en algún momento, Angie está estresada por el trabajo y no comió bien y hizo ejercicio, entonces este sistema inmunológico tiene que ir a ver porque se resfrió, entonces bajaron las defensas, ¿verdad? Y el sistema del herpes se activó. Y usted no tenía de 5 años de no tener una actividad sexual. Y esa enfermedad sí es más necia, porque si a usted tiene alguna patología de fondo, un resfrío, estrés, el cortisol, alteración, el herpes se puede activar, como los fuegos, ¿verdad? Que el famoso fuego, que hay gente que dice, ya yo sé que estoy estresada porque se activa. Claro, el sistema inmunológico baja y la lesión se activa sin que usted haya tenido, digamos, ningún contacto anterior. Ahora, el tema de las lesiones en la boca con el herpes tipo 1, que usted me mencionaba, por un tema de aclarar también las dudas que incluso me escriben, es por cualquier tipo de relación sexual con una persona contagiada, o es meramente por una relación sexual vía oral. No, el tipo 1, que son los fuegos, fui a un restaurante y no lavaron bien el vaso. Wow. No es sexual. Así de simple, ¿verdad? Siempre estamos expuestos con los virus de una persona que inmediatamente, ¿verdad?, había tenido un fuego, una lesión, porque no es sexual. Si yo estoy con el fueguito, que es tipo 1, el 1 no es de transmisión sexual, yo tomo agua y usted toma agua del vasito porque está activo, ya con eso se te puede pegar. Así de cuidadosos tenemos que ser. Sí, ¿verdad? Entonces es por eso que es un poquito complejo y hay gente que trata de utilizar la pajilla, ¿verdad? Pero entonces viene con toda la otra parte de la contaminación, es difícil en ese sentido. Claro. Vamos a hablar también del virus del papiloma humano, que bien decía la doctora, hay estimaciones de que afecta por lo menos al 80% de nuestra población. Pero ya casi vamos a ir a hablar de eso, doctora. Vamos a ir a hacer una breve pausa comercial y ya venimos con más. ...2:39 de la tarde y bienvenidos de nuevo a este programa de Asiento Extra. Ya tenemos pues bastante ratito de estar conversando sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual, y yo creo que al igual que me ha pasado a mí, a los oyentes y televidentes se han quedado asombrados de los cuidados, doctora, que hay que tener, y que tener relaciones sexuales con una persona no es jugando. Hay muchísimas cosas que se ponen en juego y la salud no es nada despreciable. Sí, si uno fuera, lo que pasa es que, a ver, sería un poquito como asustar a las personas, pero si yo fuera y les explicara todo lo que podría pasar, yo diría, tengo que pedirle un examen, tengo que ir con una lupa, revisar todo, a ver antes, porque sí voy a tener consecuencias. El virus del papiloma, en Costa Rica tenemos el 80% de la población que tiene contacto. Como yo les decía al inicio, si yo tengo relaciones con X y X ha tenido 10 parejas sexuales y yo tengo 10 parejas sexuales, en la primera relación yo me intercambio las parejas, los virus y las bacterias. No se sigue contagiando. Esa es otra pregunta que me hacen. Doctora, ¿qué hago con mi esposo? Bueno, si usted se ha mantenido, no se sigue contagiando el virus. En ese momento yo le presenté a él todos los virus que yo tenía y él me presentó todos los virus que yo tenía. Cuando yo tengo que me presentan los virus, porque hay 40 tipos de virus. Wow. Entonces ahí van el 2, el 18, el 35. Cuando a mí me presentan los virus, el sistema inmunológico mío tiene dos opciones. O me cae bien o me cae mal. Entonces, si me cae mal, lo rechazo, que eso sería el mejor de los casos. Hice anticuerpos, no lo metí dentro de mi ADN, pero que me caiga bien no es bueno, porque permito que entre a mi célula y se va a dormir y se va a replicar. Y eso es un poco enredado, porque si yo lo dejo que entre a mi célula, a mi ADN, mi sistema inmunológico dijo, este virus, yo quiero que sea mi amigo, ¿verdad? Entonces lo dejamos entrar, no necesariamente va a producir cáncer, no necesariamente va a producir lesión, puede ser que se quede dormido siempre. Entonces ahora tenemos unas pruebas que hacemos, que no solo es el Papa Nicolau, que ya ahorita les explico, sino se llama la captura de híbridos, que es ver si usted tiene el virus o no tiene el virus. Entonces, si el virus, yo estuve en contacto, el virus lo introduje, el virus está dormido, puede quedarse dormido toda mi vida,
o puede ser que se despierte y me produzca una replicación del virus y una lesión de displasia, que es una lesión precancerosa, de un virus que me contagié hasta 20 años atrás y que se durmió. Volvemos a lo mismo, el sistema inmunológico, yo estaba corriendo, estaba estresada, me enfermé, se me bajaron las defensas, entonces el sistema inmunológico va a este nuevo frente, baja las defensas, el virus se replica. Entonces, doctora, ante una realidad de que al menos el 80% de la población costarricense está expuesta al virus del papiloma humano, si yo tengo una vida sexualmente activa, debería sí o sí hacerme la prueba para saber si tengo o no el virus. Lo ideal sería poder tratarlo lo antes posible. A ver, sí y no. ¿Por qué? Porque genera mucha ansiedad y lo ponemos a mayores de 35 años. Menores de 35 años no, porque van a estar en contacto con muchos virus y no necesariamente lo van a introducir dentro de su ADN. Después de los 35 años, ya ahora sí vamos a pretender que ya usted, digamos, su vida está un poquito más estable y que usted estuvo de fijo en contacto con algún virus desde que inició su vida sexual y que esos virus que ya usted tiene ya están, o usted los rechazó o están estables. Ahí sí podríamos hacer el ADN del virus para saber. Porque eso es otro error. El Papa Nicolau, la prueba de Papa Nicolau, que hay dos tipos, que es el monocapa, que es el líquido que hacemos en privado, y el institucional, que es con una laminilla. Si este es el cuello, yo nada más, como paso una escobita, la mandamos y el patólogo ve esas células y dice, ¿las células están bien o las células están alteradas? Ya las alteración, leve, moderado, severo, o si tiene un cáncer avanzado. Él no ve el papiloma, solo ve células. Si yo le quiero hacer el examen de papiloma, esa misma muestra la mando a otro doctor que es un microbiólogo. Y el microbiólogo me va a decir, ¿tiene el virus o no tiene el virus? ¿Y cuál? Porque los virus sí van por número. Y el 16 y el 18 es el 75-80% de los cánceres. Entonces, si usted tiene un virus de alto riesgo, que es el 16 y el 18, su manejo y su control va a ser más seguido que si usted tiene uno de bajo riesgo. Malas noticias. No se cura. Los virus no se curan. Yo me hice un examen y me salió el 16 o el 18. Número 1, poner vacunas aunque tenga el virus, porque eso me va a disminuir la carga viral y yo quiero que ya que el virus que no se va a morir, se duerma y nunca me dé lesión, ¿verdad? Entonces le voy a poner vacunas, que las vacunas son anticuerpos. Estas son de virus vivos parecidas a las del COVID. Como para decirle al sistema inmunológico, vienen refuerzos y yo le voy a ayudar a que ese virus se duerma. Pero ese virus, vea, yo le descarté el virus a los 35 años, a los 30 años, entonces yo digo, nunca más voy a tener relaciones sexuales. Ese mismo virus puede ser el responsable de una displasia leve a los 40 años, aunque yo tenga 10 años de no tener actividad sexual, porque el virus se va a dormir, igual que el virus del herpes, ¿verdad? No necesariamente significa que usted tuvo. Entonces, cuando yo les hago un Papa Nicolau y le sale una displasia y le sale el virus, entonces lo primero es, me dio vuelta mi esposa, o, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Y yo les dije, la otra pregunta, ¿usted es virgen? No. ¿Usted ha tenido, bueno, virgen suena todavía como muy prehistórico, no ha tenido relaciones sexuales con ninguna otra pareja? No. ¿O sí? Entonces no sabemos si ese virus es de hace 10 años. Porque inclusive hay una pareja que usted puede estar con su pareja exclusiva, tener exclusividad hace 10 años, pero antes de 10 años yo había tenido otras parejas. ¿Y usted se había hecho el examen del virus? Probablemente no, porque no estaba tan abierto como lo estamos haciendo ahora. Y me salió ahora que tengo 40 años. Pero yo tengo 10 años de estar con mi misma pareja, pero antes de los 30 estaba con otra. Entonces, el Papa Nicolau, un Papa Nicolau negativo no significa que no tenga el virus. Yo puedo tener el virus y no puedo tener Papa Nicolaos alterados, ¿verdad? Y el hecho de que tenga el virus no significa también el otro miedo de que mi pareja haya estado con otra pareja o que significa que ya es una sentencia de muerte, ¿verdad? Que me va a dar un cáncer. Ahora, antes de ese examen no hay manera de saber que lo tengo. Es decir, no hay síntomas ni nada. No, el virus no. Ya cuando usted tiene un síntoma como sangrado poscoito, ya es una lesión avanzada. El único síntoma que da el cáncer de cervix o las lesiones de displasia, que son las lesiones precancerosas, es un sangrar después de la relación sexual. Sangrado poscoito, que toda paciente que tenga un sangrado poscoito tiene que consultar porque es un semáforo muy rojo. Pero eso ya cuando tiene una lesión de displasia.
Ahora, doctora, me gustaría tocar otro tema antes de que ya se nos acabe el tiempo, y es el tema del VIH o SIDA, porque hay varias preguntas con respecto al tema. ¿Es lo mismo que me contagié de VIH a que me contagié de SIDA? Es como en el continuo. VIH es que tengo el virus, me sale positivo, y SIDA es cuando ya desarrollo la enfermedad, cuando ya tengo el conteo, los CD4 de las células de defensa muy bajas, y entonces ya yo voy a tener ciertas enfermedades específicas. Pero el que yo tenga HIV puede ser que nunca desarrolle SIDA, porque me dan tratamiento de pastillas que se llaman antirretrovirales y mantienen el virus dormido por 40 años. Tengo una paciente que tiene hasta 40 años y nunca ha desarrollado la enfermedad, porque los antirretrovirales hacen que el virus esté dormido. Si yo no tengo tratamiento, es donde las células de defensa, entre otras, se bajan y podría presentar ciertas enfermedades específicas, que ahí es cuando desarrollamos el SIDA. Ahora, doctora, el tema de que sea un examen en el que yo tengo que firmar y decir, autorizo que me hagan el examen para saber si estoy contagiado, sigue siendo discriminatorio para todas aquellas personas que, número uno, afrontan el miedo de tenerlo, porque por más de que ya está más abierto el tema, nunca deja de haber un temor de que si estoy contagiado o no. Y también hay todavía en la población cierta discriminación sobre las personas que se contagian. Entonces, el tema de que siga siendo un examen bajo esos controles espanta, como decimos a lo tico, el hecho de que quiera yo ir a hacérmelo. Yo creo que no, más bien el que está decidido a hacerlo le va a dar un respaldo de que yo lo estoy solicitando. Esto sobre todo porque, por ejemplo, en algunas empresas o en algunos lugares se hacían exámenes médicos, no se les pedía autorización, se les hacía el examen de HIV sin pedirles permiso y no les dan el trabajo por eso. Entonces ya no está dentro del panel normal. Inclusive, por ejemplo, los seguros médicos que hacen chequeos anuales, ¿verdad? Que viene a ser en pro y en contra, ¿verdad? En pro de que no me van a discriminar. Por ejemplo, si yo estoy solicitando un trabajo, que era la causa más común. Pero como no los hacen de rigor, entonces también yo ir al laboratorio, yo siendo de salud, y pedir, ¿me pueden hacer el examen de SIDA? Ya me lo vuelven a ver uno feo. Ah, ¿quién sabe? ¿Quién sabe dónde andaba? ¿Verdad? Entonces, inclusive si uno lo llega a pedir, siempre hay como un poquito de vergüenza. Pero el firmar yo no creo que haya generado, porque ya usted lo está llegando a pedir. Más que todo vino a ayudar a esas personas que las discriminaban para conseguir un trabajo o alguna cosa. Doctora, voy con la sección de preguntas y respuestas, porque aunque usted no lo crea, tengo varias aquí en el WhatsApp de gente que nos está escuchando y nos está viendo y que me está preguntando. La primera de ellas es que nos pide un televidente que le aclaremos, porque fue algo que no le quedó ahí como muy entendido, de que aunque el PAP no salga alterado, puede que tenga cáncer de cervix. Ok, cáncer de cervix no, papiloma. El Papa Nicolau va a ver las células. Entonces, si usted tiene cáncer, el Papa Nicolau le va a salir más o menos, porque la sensibilidad, que es cuando yo veo una prueba, en la caja es un 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que mis células son de cáncer o precancerosas y me va a decir un examen que está negativo, teniéndolo. Y el de monocapa, que es el que utilizamos en privado, tiene una sensibilidad de un 80. Eso quiere decir que si yo tengo una lesión, en el 80% de las veces me va a salir positivo, y puede ser que aunque tenga la lesión, 20% no me va a salir. Entonces, a nivel institucional nos quedamos con una, por eso cambiamos las normas y ahora le están haciendo el papiloma. Un Papa Nicolau ve células. Usted puede tener un Papa Nicolau negativo y puede tener el virus. Entonces ahora estamos tratando, y las normas cambiaron a nivel institucional y nacional, porque por lo mismo, porque la prueba es tan baja que estamos haciéndole poblaciones mayores de 35 el tamizaje. Entonces, usted puede tener un Papa Nicolau negativo, pero si le sale el 16 o el 18, ya en eso yo le voy a hacer otro examen más profundo que el Papa Nicolau, que se llama colposcopía. Entonces, para saber meramente si estoy contagiado de papiloma, tengo que pedir
que me hagan el examen de papiloma, sí, que no es el Papa Nicolau, es por aparte. Y a nivel institucional no se le está haciendo a cierta población. Okay. Eso se cambió este año y se está haciendo por mayores de 35 y dependiendo de las áreas de salud tienen que ir a investigar. Okay. Otra de las preguntas. ¿Hay infecciones que se pueden desarrollar solamente por un tema de higienes o alergias? ¿Y si puedo contagiar a mi pareja de estas? No, es transmisión sexual, contacto físico. Entonces yo puedo tener rojito porque me dio alergia a la toalla. O porque de verdad que tuve un pelito encarnado, ¿verdad? O porque me depilé. Las depilaciones con cera les dan muchas lesiones. No es de transmisión y no es por higiene. Ahí lo único que podría, un poquillo el flujo, que es el hongo, que no es de transmisión sexual, que es por humedad, no necesariamente higiene. Pero las demás, las que estamos hablando, papiloma, HIV, sífilis, gonorrea, herpes tipo 2, clamidia, ureplasma, hepatitis B y hepatitis C por sangre también, ¿verdad? Son con contacto físico. No necesariamente penetración, sexo anal, sexo oral, sexo vaginal o fomites. Fomites son los juegos sexuales, el anillo, el vibrador, todo lo que use también ahí sí, ¿verdad? Qué dicha que me lo aclaró porque era la pregunta que seguía, el hecho de que si solamente era por penetración que pueda contagiarme de alguna enfermedad de transmisión sexual. No. Es decir, si yo estoy con una persona, utilizo juguetes sexuales y esa persona está contagiada, aunque no haya una relación de penetración, también me puede contagiar a mí. Sí, porque en las relaciones sexuales, siempre, aunque usted haga con juguetes sexuales, o por ejemplo una estimulación a nivel del dedo dentro de la vagina, hay lesiones que yo las veo en el microscopio y es como si yo agarrara como con una navajilla y pasara. Y ahí está pequeñas micropartículas de sangre. Después utilizo algún juego sexual, lo introduzco en la otra persona y ahí es donde se pasa. Si yo tengo aquí un balde con sangre, bueno, el HIV es muy sensible al oxígeno, pero para poner un ejemplo, y yo introduzco los dedos, a mí no me va a pasar nada. Pero si yo tengo una puerta de entrada que es un micro uñero, que no me lo veo, ahí va a entrar el virus. El problema es que son micro, o sea, no es al ojo clínico. Yo no logro aquí ver un uñero. Agarran mi dedo y lo ponen dentro del microscopio y seguramente ayer me hice las uñas y tengo una heridita ahí y ahí entra el virus. Entonces, las relaciones, igual que el sexo oral, igual que el sexo anal, ¿verdad? Tenemos a nivel de las mucosas, sí, hay contagio de fluidos, hay comunicación de sangre. La última pregunta, doctora, porque ya literalmente nos queda un minuto. Dice, ¿es recomendable si voy a tener una pareja sexual estable de pedirle exámenes para saber si tiene enfermedades y qué tan confiables son esos exámenes? Los exámenes son muy confiables, solo tenemos en la ventana el del HIV que sí tiene 6 meses, porque por ejemplo si yo tuve una relación sexual de riesgo hoy y me hago el examen en una semana, probablemente me va a salir negativa, ¿verdad? Porque todavía no me he contagiado y ya podría contagiar. Entonces se habla de una ventana de 6 meses, sería lo ideal, ¿verdad? Si usted va a tener una relación sexual, examinar que ninguno de los dos tenga ninguna lesión. Si usted tiene sospecha, mejor que lo revisen y hacer un examen de transmisiones sexuales que es con flujo, ¿verdad? Con la secreción, o ahora les hacen en orina los laboratorios, ¿verdad? Para que no sea tan incómodo, en un frasquito de orina hacen enfermedades de transmisión sexual y se complementan con los de sangre, porque en sangre sí es HIV y VDRL, hepatitis B y otras. Excelente, doctora. Bueno, vio que yo les conté que al principio se nos iba a ir rápido la hora. Claro, falta un montón de temas, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ahí vamos a estar invitándola próximamente para poder abordar otros temas. Le agradezco muchísimo habernos acompañado hoy. Gracias. Y muchísimas gracias también a todos los oyentes y televidentes que nos acompañaron en este programa de Extra Radio. Recuerde que lo puede sintonizar todos los días a las 2 de la tarde en Extra Radio 92.3 y también aquí en Extra TV. Que tenga una excelente tarde. Sí entraron bastantes preguntas. Sí, es un tema que a la gente... El mobiliario de Asiento Extra, conceptualizado, diseñado y fabricado por Grupo Mugi.